Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. No es el camino de la religión, no. Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Bien hacemos en estar atentos a la palabra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Yo exhorto a los jóvenes, los que me alcanzan a escuchar, que la gran lista de oyentes que tenemos, que tomen fuerzas, se animen a predicar. A los muchachos de esta congregación, estamos equipándonos para que ustedes se desempeñen. Aquí ya hay un aparato para predicar en las calles. Gracias a Dios, estamos ya transmitiendo por YouTube, en vivo, por Facebook. Ya tenemos prácticamente un 90% de los aparatos que necesitábamos. Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha concedido todo esto. De tal manera que solamente anímense, conságrense al Señor y prediquen la palabra de Dios, que para eso Dios nos ha traído hasta aquí. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de sus glorias, profunda pobreza, abundante en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Yéndonos con muchos ruegos que les concediésemos participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que para que tal como asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo con que no sino para poner apoyo por medio de la ofensa de otra, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Amén. Amén.
Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. El tema para esta mañana es: seamos siempre generosos y dadivosos. Cuando miramos los escritos del apóstol Pablo a este respecto, lo que tiene que ver con las obras de misericordia, lo que acabamos de leer es toda una cátedra en cuanto a obras de misericordia. No hay que hacer mucho esfuerzo para entender que el apóstol Pablo tenía una vastísima experiencia y conocimiento en cuanto a la Torá, al Tanakh, o sea, a los libros de Moisés y en general al Antiguo Testamento. De tal manera que cuando él hablaba con mucha propiedad, tenía fundamentos muy sólidos, muy firmes, en el sentido de mirar a los que vivían épocas de necesidad, los más vulnerables de la congregación, niños, huérfanos, hermanos, adultos mayores, personas que no tenían recursos. Y Pablo promociona ofrendas para los santos. Es el deber de cada israelita, era el deber y es el deber aplicar estos principios en toda época. Por supuesto que hay voces que tachan, que rechazan esta práctica y sacan a relucir argumentos, porque son personas mezquinas que no entienden la necesidad de los demás. Y muchos dicen: pero es que no vamos a patrocinar la pereza, y cosas por el estilo. Es que no somos populistas. Y siguen argumentando y argumentando, pero es con el ánimo de no ayudarle, de no compartir con nadie lo que tienen, la abundancia. Ahora bien, eso que lo digan aquellos que desconocen las Escrituras, pero los que conocemos la palabra de Dios tenemos que rechazar enérgicamente, tenemos que
rechazar de plano ese tipo de argumentos. No es más que la mezquindad, el espíritu mezquino y egoísta del ser humano. Así hayan opositores, los que conocemos la palabra de Dios, nos debemos ceñir es a la palabra y no a lo que diga la gente. Estoy seguro que muchos de los que hace 6 meses sacaban a relucir ese tipo de argumentos, hoy están clamando por una ayuda, porque todo se les ha ido. Y la Biblia dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso dice la palabra de Dios. Y lo más triste es que muchos prefieren votar lo que dicen que les sobra y no dárselo al que tiene hambre. ¿Qué hay allí? Hay desperdicio. En Colombia se daña, se bota mucha comida. Pero ese espíritu egoísta ha cundido muchos corazones, ha sedimentado las mentes. La Biblia dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra. Dios le está hablando a los israelitas: no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Busque en su Biblia Levítico, o anote Levítico 23-22. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Éxodo 23, 10 y 11. Ahí está pues la palabra de Dios, dada por el mismo Dios. Esto ha salido de la boca de Dios. Era mandato para el pueblo, para los israelitas. Y el Señor también les dice: acuérdense que ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Acuérdense, no se olviden de ello. Fueron extranjeros. Acuérdense entonces del extranjero, del huérfano, de la viuda. Acuérdense. Sin embargo, el corazón del ser humano a veces se endurece tanto que tienden a olvidarse lo que han recibido. Pero ¿qué dice la Escritura? De gracia recibisteis, dad de gracia. No solamente entregar el evangelio para que la gente se salve, sino que el Señor también ha mirado nuestras necesidades y las ha suplido. Y así como hemos recibido de Él lo espiritual y lo material, también debemos compartirlo con el que padece necesidad.
La Biblia dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Vaya tomando nota. El alma generosa será prosperada. Mire usted un hermano que sea generoso, y mire otro que sea mezquino. A ver, ¿cuál de los dos expresa mayor seguridad en cuanto a las cosas materiales? Estoy seguro, totalmente seguro, que se siente más confiado el hermano que ha cumplido y cumple la palabra de Dios en toda la dimensión de ella. Aquel que comparte con su hermano, aquel que tiene en cuenta al que padece necesidad antes que el otro no se siente seguro, vive preocupado que de pronto se le pierda lo que tiene, se le vaya lo que tiene. Pero aquel que se compadece del pobre, del huérfano, de la viuda, es un hermano que se siente seguro, porque así como él da, también recibe. ¿De acuerdo? Conforme da, también recibe. La humanidad, como decía, es egoísta e insensible, es insolidaria. Eso es el ser humano. Pero el creyente debe reconocer que lo que él tiene no es suyo. Dios se lo ha otorgado y lo tiene como un administrador nada más, para hacer el bien, para hacer el bien, para bendecir a otros, para llenar de sonrisa a niños que padecen necesidad, para saciar a aquel hermano que tiene hambre. Porque así como él ha recibido del Señor, también debe compartirlo, y la mano que da, recibe. Y cuanto más extendamos la mano, no a los zánganos, sino a los que verdaderamente tienen necesidad, por una u otra razón, ese hermano, cuando da, Dios le devuelve, y le devuelve con creces. Y no damos por interés. Y cuando le damos a alguien, cuando le compartimos a algún hermano, a alguna persona, lo hacemos como si fuera el mismo Cristo que le estamos compartiendo. Y cuando abrimos la mano, Dios la vuelve a llenar. Nosotros, aquí la familia, estamos realmente sorprendidos. Sabemos que es el cumplimiento de la palabra de Dios, pero el Señor nos ha sorprendido tanto. Personas que yo no conozco, yo no les he saludado de manos, no nos hemos dado las manos. Personas que me han visto por internet,
Hermanos, me han bendecido, nos han bendecido, nos han mandado ofrendas, están orando por nosotros. ¿Quién hace eso? No es porque sea Luis Sinisterra, no, Señor, sino porque Luis Sinisterra está bajo la sombra del Omnipotente. Porque Luis Sinisterra está habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Pero ¿cuántos que han cuidado más de lo necesario y han mirado con desdén, con desprecio al que no tiene nada, al que de pronto les ha pedido un pan en algún momento, pero con dureza lo han rechazado, lo han ultrajado, lo han ridiculizado, y Dios lo ha visto y Dios lo ha escuchado, y hoy quisieran tener lo que le negaron a esa persona, pero no lo tienen. Ahora bien, volviendo a la escritura que leímos inicialmente, el apóstol Pablo está promoviendo unas ofrendas para los santos en Jerusalén. Personas que estaban en situaciones muy difíciles. Y al escribir su epístola a los romanos, él les dice en el capítulo 12, verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Y Romanos 15, 25, vayamos a Romanos 15, 25. Dice así la escritura: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien, bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahí está pues el apóstol Pablo, un hombre que no era como la sanguijuela, trae. No, él promovía también para los pobres, para los santos que estaban en Jerusalén. El Señor dijo, cuando Judas se enojó por la ofrenda que le dio aquella mujer cuando ungió al Señor con un perfume costosísimo, finísimo, Judas, todo enojado, dijo: esto, ¿para qué es de este desperdicio? Esto se hubiera podido vender por 300 denarios y darlo a los pobres. Pero él lo dijo no porque se cuidara de los pobres, sino que como tenía la bolsa con las ofrendas, él sustraía de allí. Pero el Señor le dijo: déjala, para el día de mis sepulturas ha hecho esto. Ustedes siempre tendrán a los pobres, mas a mí no siempre me tendréis. Vayamos a Deuteronomio 15,
capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Busquen la palabra, capítulo 15 de Deuteronomio. El versículo 7 dice: cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Pero fíjese que era cuando el hermano solicitaba prestado sin interés. Algunos dicen: hermano, como usted es hermano, pues le voy a prestar al 5%. ¡Qué tristeza! Y el verso 10 dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Aquí habla de dar, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ahí está. La iglesia del primer siglo fue una iglesia generosa. Y sabemos que la iglesia fue conformada, los primeros creyentes eran judíos. Y de allí se extendió el evangelio a los territorios gentiles. Pero esa práctica no se olvidó en la iglesia. No. Fíjese que algunos vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles y distribuían a cada uno conforme a la necesidad del hermano, de los más pobres, incluso también de los griegos cuando entraron, las viudas de los griegos. Ahora bien, y dice la palabra de Dios que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Si usted tiene la oportunidad de invitar un domingo a un hermano pobre a cenar, a almorzar a su casa, hágalo. Hágalo. Si usted tiene la oportunidad de darle a un hermano para un mercado, déselo. Déselo. No va a quedar en miseria. Dios lo va a bendecir, le va a pagar con creces. La palabra de Dios dice en forma muy diáfana, muy clara, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios capítulo 4 y versículo 28. Ahí está pues las recomendaciones, y por eso el apóstol Pablo está promoviendo ofrendas para ayudar a los hermanos en Jerusalén que han quedado pobres. La Biblia dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Esa es la palabra de Dios. Ahora vayamos a los Hechos capítulo 2. Espero que haya tomado nota.
cada uno de los versículos que he citado. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo pregunto, en una iglesia conformada por muchos miembros, ningún hermano debería tener hambre, porque de lo mismo que da esa multitud, allí debería hacerse un listado de hermanos ancianos, de hermanos que no tienen empleo, de niños que no tienen para estudiar, y protegerlos, arroparlos, cobijarlos con ese amor sincero. No dar para criticar, sino dar para agradecerle a Dios por lo que Él ha dado. El que da es porque Dios le ha dado, y eso no lo podemos olvidar jamás. Hechos capítulo 4, Hechos 4, el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Así actuaba la iglesia primitiva, hermanos. Pero era una congregación que cada día esperaba la venida del Señor. Ellos hablaban, se saludaban, Maranata, el Señor viene. ¿Y por qué se nos ha olvidado que el Señor viene? ¿Por qué se nos ha olvidado que cuando Él levante su iglesia, nadie se va a ir con casas, con fincas, con carros, con dinero en el banco? Todo es de Cristo y para aquel que no lo trabajó. Porque cuando el Señor venga, no nos vamos a llevar en rastras nada, nada. Hermanos, todo lo que hay acá en la tierra, todo eso es perecedero. Y nada nos puede amarrar. Nuestro corazón no puede ser atado por lo que tengamos aquí en la tierra. Porque lo más preciado, lo más grande que tenemos es la salvación de nuestras almas. Amén. Amén, amén. Y lo más glorioso que esperamos es que el Señor venga en cualquier momento y nos lleve de esta tierra a la patria celestial. Aleluya. Aleluya. De tal manera que algunos de los que me han escuchado en este día, yo les digo en este momento, cambie su corazón, cambie su manera de pensar y mire, así como Cristo mira,
piense como Él piensa. Nuestro Señor es generoso. Nos ha dado lo que no merecíamos. A alguien se le da no porque lo merezca, sino porque lo necesita. En ninguna parte usted encuentra dele al que sea merecedor. No, Señor, es porque lo necesita. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? Ninguno. Merecíamos era la condenación. Pero el Señor nos ha dado lo que no merecíamos. Y no nos dio lo que merecíamos. Merecíamos ir al infierno, pero el Señor a cambio nos ha dado el cielo. Por su gracia, por su misericordia. De manera que hay que cumplir la palabra de Dios. Finalmente, escuche esto. Fe y obras guardan una correlación. Fe y obras. Y algunos dicen, no, pues yo ya soy salvo por la fe y solo por la fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Acaso Santiago está en contra de lo que dijo Pablo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe? No. El mismo Pablo dice que somos salvos, que Él nos salvó para buenas obras. Amén. Es decir, el salvo no puede, oigan, no puede en manera alguna ignorar estos principios. De ninguna manera. Santiago 2:14 dice, voy a citar un par de escrituras y termino. Santiago, el capítulo 2, el versículo 14 dice, el 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, recuerde que es de su voluntad y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero voltee la página, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Proverbios, capítulo 3, Proverbios 3, busquen la escritura. Proverbios 3, dice así la palabra de Dios. El versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. El hambre no tiene plazo, no espera un plazo futuro. No, el hambre hay que calmarla cuando es el tiempo. Fíjese que Isaías, algunos dicen, es que yo ayuno, pero ¿qué del prójimo? Esa es la pregunta. ¿Qué de las obras de misericordia? ¿Qué hay de ellas? ¿Nos acordamos
o nos olvidamos de las obras de misericordia. Ya para finalizar, Isaías 58, verso 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El versículo 12 dice: Isaías 58, estoy leyendo, y dice la palabra: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es para aquel que verdaderamente cumple la palabra de Dios, para aquel que verdaderamente cuando ayuna, cuando clama, no está pisoteando lo que Dios ha ordenado. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, verso 7, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Reflexionemos sobre esto y seremos reparador de portillos. Seremos personas que ayudamos a los que están en decadencia espiritualmente. Dios nos usará para que se restauren. Ahí está pues, para que tomemos conciencia. A veces tenemos lleno el armario o el closet de mucha ropa, pero nunca compartimos nada con nadie, sino que a veces sacamos la camisa rota y se la regalamos a alguien. No, Señor, eso no sirve para nada. Saque un traje que ya usted se lo ha puesto varias veces, pero que está bueno, en buen estado. Déselo a alguien que carezca de un traje, de un vestido. Comparta y verá que la bendición de Dios va a fluir poderosamente en tu vida y en tu casa. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios mío, por la palabra que he predicado, Señor. Tú eres bueno, Dios mío. Gracias, Señor. Ayúdanos a compartir de verdad con aquel hermano, Gracias por tu con aquella hermana Señor Jesús. que tiene necesidad, Oh, Dios Todopoderoso. con el huérfano, Gloria, aleluya. con el anciano, con el extranjero inclusive, Glorificado, Señor. que ande errante. Sí, Gracias, Señor, Dios mío, bendito. ayúdanos, porque aún hoy somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, Señor. Aleluya. Vamos, Alabado tu nombre. vamos caminando hacia la patria que nos tienes preparada, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Ayuda a cada hermano, ayúdalo. Abre su corazón, Dios mío. Aleluya, aleluya. Para que la iglesia vuelva a ser pujante, Señor, vigorosa en espíritu, ferviente en espíritu, sirviéndote a ti, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito, Gracias, aleluya. Señor. Gracias.